¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me llegan a escuchar? ¿Sí? ¿Se escucha Sí, bien? profesora, buenas tardes. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un minuto, por favor. Voy a tomar la foto de rigor y después voy a compartir mi pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Bien, ¿me confirman, por favor, si pueden ver las diapositivas? Buenas tardes, profesora. Sí se puede visualizar. Ok, bien, buenas tardes, muchas gracias. Bien, jóvenes, entonces como ustedes tienen en su pantalla, el día de hoy veremos el tema de teoría de la argumentación, ¿no? Y porque esta semana vemos teoría de la argumentación, es precisamente la razón por la que la semana pasada vimos lógica, ¿bien? Se puede decir, digamos, podemos decir que la teoría de la argumentación se desprende de la lógica, pero actualmente es pues independiente, ¿no? A lo largo de esta clase vamos a dar cuenta de que existen algunas similitudes, ¿no? Entre concepciones, conceptos que hemos visto la semana pasada en lógica y que se repiten o tienen alguna conexión con otros conceptos en las distintas propuestas de teoría de la argumentación. Bien, desde el título nosotros podemos dar cuenta de que existe algún tipo de relación, jóvenes, ¿no? Teoría de la argumentación. Bien, y la lógica que estudia, ¿recuerdan qué cosa estudiaba la lógica? Algo que La se compone razón. de, ¿sí? La razón. El razonamiento, ¿no? Y el razonamiento también tenía otro nombre. ¿Cómo se conocía el razonamiento también? ¿Te acuerdas? Al razonamiento se le decía, por ejemplo, silogismo y también se le decía argumento, ¿no? Por eso es que cuando el tema en sí de teoría de la argumentación se empezó a dictar, jóvenes, en este centro, el título era el argumento, ¿no? Pero si vamos a ser mucho más estrictos, existe la teoría de la argumentación en sí, y existen propuestas de teóricos en relación a la teoría de la argumentación, que si bien, te vuelvo a recalcar, nace de la lógica porque tienen en común el análisis del argumento. Recuerda, ¿qué cosa es el argumento? La unión de premisas para llegar a una conclusión, ¿no? La lógica es la que estudia eso. Si bien esto nace desde la filosofía, existen propuestas de teoría de la argumentación desde el derecho, desde el ámbito jurídico, desde la lingüística, desde la semiótica, es una cuestión transversal. Bien, entonces, con esta antesala podemos empezar nuestra sesión de hoy, disculpen, en nuestro curso de filosofía, dando cuenta de por qué vemos los temas en este orden, ¿no? Primero lógica, luego teoría de la argumentación, y la próxima semana ya nos vamos a dedicar a ver las distintas disciplinas filosóficas. ¿Recuerdas los que vimos la primera semana? Bien, entonces la primera semana las vimos muy por encima y a partir de la siguiente semana ya vamos a ver de manera más profunda las distintas disciplinas filosóficas, algunas, obviamente, ¿no? Bien, entonces, primero, ¿qué cosa es la teoría de la argumentación? ¿Mm? Es un estudio, eh, la teoría de la argumentación va a analizar cómo es que se llega a determinada conclusión
a partir de un razonamiento lógico. O sea, tú no vas a plantearme un argumento porque simplemente te da la gana de que tu conclusión sea A o sea B. No. El argumento, ¿bien? Digamos, para llegar a tu conclusión debes tener una serie de argumentos que se relacionen entre sí de manera lógica, sobre todo. ¿Y quién estudia esto? La teoría de la argumentación. ¿Es un estudio interdisciplinario? Sí, ¿no? Te dije, la teoría de la argumentación se puede estudiar desde el ámbito jurídico, desde la filosofía, también por ahí algunos aportes de la lógica, desde la lingüística, si es que se estudia más la cuestión del lenguaje, ¿no? Entonces, la teoría de la argumentación es analizar tus argumentos, ¿no? Cuánto peso tienen tus argumentos para poder persuadir a los otros a través del lenguaje, sea oral, sea escrito, ¿no? La teoría de la argumentación tiene mucha relación con precisamente la persuasión, si se quiere, ¿no? Como tú expresas tus argumentos, por ejemplo, si estás en un debate, con otra persona y cómo tú planteas tus razonamientos para que la otra persona finalmente se encuentre de acuerdo contigo, puedas convencer a la otra persona, puedas persuadir. Y ya, bueno, digamos, esta es la definición general de qué cosa es la teoría de la argumentación, ¿no? Un análisis de los argumentos a través de distintas disciplinas, ¿no? Varias disciplinas pueden colaborar entre sí y es analizar cómo es que tú llegas a una conclusión, pero de manera lógica. Y además también se puede analizar cómo es que tú llegas con tu argumento a persuadir de modo, ojo, de modo razonable, ¿no? Siempre de manera razonable y de manera lógica, ¿no? Puedes persuadir a un auditorio o a otra persona. Bien, jóvenes, ¿quedó clara la definición? ¿Podemos avanzar? Sí, bien. Entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué cosa ahora? Vemos qué es la teoría de la argumentación. ¿Qué cosa es la argumentación? La argumentación es un acto, ¿no? Es un acto comunicativo que se da a través del lenguaje interactivo, característica la interacción, y también es un acto complejo en donde vas a brindar, ¿no? Vas a exponer varias premisas para poder resolver una diferenciación o digamos una disputa argumentativa. Todo esto a través de razonamientos, ojo. No vamos a caer en lo que vimos la semana pasada, en falacias, etcétera, ¿no? Sino que es un acto, por eso es un acto comunicativo complejo, porque se sirve de premisas que están vinculadas entre sí para llegar a una conclusión y con la intención de resolver una diferencia de opiniones, si se quiere, con un interlocutor o para persuadir a un auditorio. Bien. La argumentación es importante en tanto va más allá de la lógica formal, ¿no? ¿Quién es el padre de la lógica, jóvenes? ¿Te acuerdas? ¿Quién tuvo el primer estudio sistemático de argumentos, de silogismos y por tanto se le considera el padre de la lógica y de la lógica formal? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quién era? ¿Sí? ¿Con quién surge la lógica? ¿Alguien se acuerda? Vimos esto la semana pasada. Bien. El padre de la lógica, jóvenes, es Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles, muy bien, sí, exacto. Aristóteles, en su tratado, el órgano, tiene precisamente el primer estudio sistemático específicamente del silogismo, ¿no? El silogismo entiéndase como el razonamiento compuesto de premisas y conclusión. Entonces, la argumentación, si bien
tiene mucho de este estudio de la lógica, va más allá, tiene otros componentes, ¿no? Digamos, tiene otro desarrollo. Entonces, por eso es que de alguna manera, la teoría de la argumentación se plantea como el estudio de la argumentación que se desliga de la lógica misma. Bien, por eso es que es importante no solamente estudiar lógica, sino la teoría de la argumentación con las propuestas de los distintos pensadores o teóricos que se interesan por este tema, ¿no? A tu lado derecho tenemos a dos representantes, digamos los dos representantes más importantes que propusieron cada uno desde su perspectiva un programa para analizar la argumentación, ¿no? Primero tenemos a Shane Perelman, parece que en la separata está eh, el nombre como confundido, ¿no? Es Shane Perelman, filósofo de origen polaco, un filósofo polaco, quien en el año 1966 publica su Tratado de la Argumentación, una nueva retórica. Es decir, Perelman nos va a proponer un análisis de los argumentos desde la retórica, ¿no? Mm, Lo que va a hacer Perelman, jóvenes, es de alguna manera revalorizar la retórica, porque en esa época, años 50, entre los años 50 y los años 60, el, la palabra retórica tenía una carga negativa, ¿no? Como mucho palabreo, ¿no? Si alguien se consideraba un retórico, ¿no? Nada sustancioso en su argumentación o en su mismo hablar. Entonces, Perelman este libro, Tratado de la Argumentación, lo escribe con otra autora, con Títeka, pero digamos, el principal es Shane Perelman, va a proponer una nueva retórica, ¿no? ¿Por qué? Porque para él, para estos autores, la argumentación está muy ligada a la acción, no solamente una cuestión teórica, sino cómo nosotros representamos, cómo es que expresamos nuestra argumentación, nuestros argumentos. Y allí es donde es importante el papel del discurso retórico, si se quiere. Bien, va a proponer una retórica general que estudie todo. Va a estudiar las estructuras argumentativas, ¿no? Porque dice, la retórica está inmiscuida en todo, en la argumentación, en la semiótica, en el cine, en el lenguaje literario, en todo. Entonces, ¿por qué nosotros no retomamos esta concepción nueva, ¿no? Esta concepción de retórica, la revalorizamos y la retórica nos va a poder ayudar a ser una herramienta para estudiar los argumentos? Si, si Perelman está interesado en ver las cuestiones desde un enfoque, los argumentos desde un enfoque retórico, entonces también va a estar interesado en un agente muy importante, es decir, quién expresa los argumentos. Entiéndase, ¿por quién expresa los argumentos? El orador, ¿no? La persona que está exponiendo. Em, Su teoría de la argumentación, en su tratado de argumentación, entonces va a decir, hay que estudiar, digamos, cómo el orador trata de convencer a su auditorio. Hay que analizar el discurso, las estructuras argumentativas que componen un discurso. Ese es el fin de la argumentación, entonces, ¿no? Expresarlos en un discurso para persuadir, para, para convencer al otro, sea el otro un auditorio o sea una persona, ¿no? Además, según Perelman, eh, la, la retórica, ¿no? Utilizada en su teoría de la argumentación, lo que va a hacer es analizar temas polémicos, temas que todavía no tienen, digamos, una sentencia.
¿no? Que todavía están en el debate. Ya la retórica va a venir y va a analizar el discurso de un lado, por ejemplo, un tema X, no sé, un tema que en este momento sea polémico, digamos, por cuestiones que han pasado en el contexto peruano. Vamos a ver el tema de la eutanasia, ¿no? Vamos a analizar los argumentos de quienes están a favor de una política de eutanasia y los argumentos de quienes están en contra de, digamos, de esta propuesta, ¿no? La retórica, en su teoría de la argumentación, va a analizar las estructuras argumentativas, ¿no? Y cómo cada orador, si tomamos un orador representante de cada postura, cómo es que trata de convencer a su auditorio, ¿no? Existen también diversos tipos de auditorio. Primero tenemos a un auditorio universal compuesto no necesariamente de todas las personas que componen el mundo, sino un auditorio muy grande. Por ejemplo, cuando en el Poder Legislativo, en el Congreso de la República, se dan estos debates del Pleno para ver si aprueban distintas leyes, ¿no? Se le da a cada, cada congresista, cada parlamentario, un tiempo para exponer, ¿cierto? eh, Leen pues un discurso, algunos no leen, simplemente se expresan, tomando una posición, por ejemplo, sobre aprobar la ley, no aprobarla, abstenerse, proponer cambios antes de la aprobación. Cada uno tiene su posición, ¿no? Pero el parlamentario, la parlamentaria, eh, digamos, expone su punto de vista con argumentos, obviamente se tiene que basar en argumentos, pero ¿a quién le está hablando este parlamentario, esta parlamentaria? Le está hablando a los ciento y pico congresistas que comparten el espacio, ¿no? Y el debate, no, no está hablando con ellos. Está hablando con los miembros de la sociedad peruana, ¿no? En primera instancia, es decir, con todos los ciudadanos, ¿no? Las personas que componen el país, ¿no? Los miembros de la sociedad peruana. Es decir, gracias a la globalización, a las redes sociales, incluso puede llegar a hablar no solamente con los miembros de la sociedad peruana, sino con ciudadanos, con personas de otros países, ¿no? Su auditorio se convierte pues en un auditorio universal. A algunas personas puede convencer su discurso y a otras no puede convencerlas, ¿no? Ahí está, digamos, la fuerza que puede tener sus argumentos. Luego tenemos el auditorio mm, más común, que es el auditorio configurado por el diálogo. Son dos personas que están hablando sobre cierto tema. Acuérdate, para Perelman, un tema polémico, un tema que todavía no está zanjado. Cada uno expresa sus puntos de vista, ¿no? A veces es sano que incluso nosotros con nuestros amigos, si se da un tema polémico, un tema de que recién se está hablando, oye, ¿tú qué piensas, no? No, yo pienso tal cosa y piensa algo distinto a ti. Ah, pero ¿por qué? Porque yo he escuchado esto y mi opinión es tal. Y puedes llegar a conversar con una persona que consideras tu amigo, obviamente siempre con respeto, ¿no? Hacia la otra persona y utilizando argumentos que sigan una línea coherente y lógica. Entonces, este auditorio en forma de diálogo se compone por dos personas y bueno, vamos a ver quién de los dos convence al otro de adherirse a su posición. Bien. Por último, tenemos el auditorio más simple, pero a la vez más complejo. ¿Cómo es eso, profesora? Simple y complejo, ¿sí? El auditorio más simple en cuanto a números. El auditorio donde estás tú solo, tú sola, que se conoce como el de deliberación interna, ¿no? Sí, profesora, yo la vez pasada estaba viendo una noticia y me puse a escuchar, ¿no? Los puntos de vista y me puse a hablar conmigo mismo. Me puse a hablar conmigo misma. Y yo solo, yo sola me respondía. Bien, ese es el auditorio de deliberación interna. Sí, a veces es así, uno se pone a hablar consigo mismo, consigo misma de cierto tema.
Y es increíble, ¿no? Es complejo también porque tú estás hablando solo, estás hablando sola y hasta puedes cambiar de opinión preguntándote y respondiéndote, ¿no? Y luego, digamos, esa percepción la puedes llevar a un auditorio de diálogo o a un auditorio universal. Lo importante es ver cómo persuades, incluso te puedes persuadir a ti mismo siguiendo a Perelman para cambiar de opinión o no. Bien, entonces, esta es la propuesta de Charles Perelman, filósofo polaco, quien en el año 66, en su Tratado de la Argumentación, nos va a plantear la teoría de la argumentación desde un enfoque retórico. Bien, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, bien. Entonces, luego, este señor que está aquí abajo, Stephen Tolmin, filósofo británico, em, quien en los años, más o menos inicios de los años 50, se forma, ¿no? En filosofía y tiene como maestro a un filósofo que nosotros ya hemos visto por ahí a veces, ¿no? El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Em, Tolmin, al ser influenciado por Wittgenstein, se interesa por el lenguaje y posteriormente, en el año 1958, 1959, publica un libro titulado Los usos de la argumentación, en donde nos va a plantear su teoría de la argumentación. Bien, jóvenes, ¿qué cosa nos dice en este libro Stephen Tolmin? Em, para él la argumentación es precisamente una actividad compleja que se compone de varias premisas que a su vez estas están vinculadas entre sí y llegan a una conclusión. Bien, tienen una conclusión, tienen incluso refutaciones, eh, tienen pruebas que soportan tu argumentación, tu hipótesis, etcétera. Y sobre todo, una característica de la argumentación para Tolmin es que esta argumentación es una interacción comunicativa, es decir, un acto comunicativo, ok, pero que no está acabado. Es una comunicación, interacción comunicativa, pero que tiene la característica de no acabar. Siempre está, digamos, deja la puerta abierta a que ingresen más elementos que luego vamos a ver en el modelo de Tolmin, cuáles son los elementos. Son exactamente en el modelo de Tolmin, de argumentación o diseño de Tolmin, que actualmente, dada su rigurosidad, es tomado por el ámbito jurídico, ¿no? La teoría de la argumentación de Tolmin se estudia sobre todo por las personas que se dedican al derecho, a la abogacía. Bien, ¿cuáles son los componentes de este modelo de Tolmin, modelo de argumentación? Tenemos primero los datos. Bien, a ver, vamos a ver si podemos apuntar, porque esto lo suelen poner eh, con iniciales. Tenemos los datos. Los datos son pues la evidencia que tú tienes. Bien, eh, la evidencia que tú tienes son los datos, el contexto sobre todo, la información que te dan. ¿Ya? Eh, Primer elemento. Luego tienes la pretensión, lo que tú pretendes sustentar, también se puede llamar hipótesis, etc. Em, digamos, a través de tu experiencia es algo que tú vas a asentar como una propuesta de solución a precisamente esta interacción comunicativa que em, está debatiendo, ¿no? Está argumentando varios lados sobre un tema. Entonces tú vas a dar tu propuesta, tu hipótesis, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar este asunto?
tu pretensión. Luego hay otro elemento, dice Tolkien, la garantía. ¿Qué cosa es la garantía? La garantía es el fundamento, la justificación em, que le va a dar soporte de alguna manera a tu hipótesis. Bien, este es un elemento muy particular, ¿no? Y por eso, em, dado que, por ejemplo, vemos la aparición de un elemento conocido como garantía, es que el derecho, ¿bien? El derecho va a tomar este modelo de Tolmin para emitir sus juicios en relación a, a los distintos ámbitos del derecho, ¿no? Tantos ámbitos que hay en el derecho. Bien. Luego tenemos el apoyo o respaldo, también se le dice, ¿no? Que son como unas expresiones, son unas proposiciones que van a servir de apoyo precisamente a la garantía. Por ejemplo, en el derecho, el apoyo a ciertos argumentos pueden ser las sentencias o los casos anteriores, ¿no? A veces cuando se hablan desde, cuando vemos en la televisión, en los medios de comunicación, cuestiones en relación a por qué sentenciaron a tal persona por tal delito, porque existe un precedente, se le llama, ¿no? Una sentencia que justifica, ¿no? A la sentencia actual. En el modelo de Tolmin, este precedente, esta sentencia anterior sería el apoyo. Bien, que es como un soporte de tu justificación principal. Puedes tener varios, incluso puedes tener varios soportes, varios apoyos. Luego tenemos el, bueno, sí, modalizador o cualificador, perdón, cualificador modal. El cualificador es la fuerza que tiene tu pretensión, tu aseveración, tu hipótesis. Bien, este es el modalizador o cualificador modal. Por ejemplo, ¿no? Eh, mi hipótesis es esta, pero existen varias excepciones en donde mi hipótesis no se puede dar. Entonces, mi cualificador va a ser que mi hipótesis es débil, ¿no? Eh, o de repente mi hipótesis sí o sí se tiene que dar necesariamente. Entonces mi cualificador va a ser necesariamente, ¿no? Y después precisamente después del el cualificador, tenemos las excepciones. Bien, las excepciones. Las excepciones se relacionan con el cualificador. Por ejemplo, yo digo, mi hipótesis es que necesariamente mi hipótesis se tiene que dar, por lo tanto no existen excepciones en mi argumentación. Pero si mi cualificador, la fuerza de mi hipótesis no es tanta, obviamente voy a tener que decir cuáles son las excepciones o refutaciones en donde no se puede dar esta figura. Bien, entonces este es el diseño de Tolmin. Em, por ejemplo, a ver si tenemos un poco de tiempo. Em, digamos, si lo vemos desde la teoría, es un poco confuso, pero em, el diseño de Tolmin se suele ejemplificar no sé si ustedes conocen, seguramente, eh, el dilema del tranvía. Por ejemplo, el dilema del tranvía cumple con algunas características de la argumentación según Tolmin, ¿no? Es una interacción comunicativa que todavía no tiene solución. El dilema del tranvía nos dice, ¿no? Imagínate que tú eres
la persona que está a cargo de manejar el tren, ¿no? Un tranvía, un tren, ¿no? Y en un momento están los rieles y en un momento tú ves que el camino se parte así en dos, ¿no? Eh, por un camino ves a 5 personas ahí amarradas a los rieles del tren y en el otro camino ves a una persona, nada más. Ahí, igual, ¿no? La misma situación, como amarradas no pueden salir de ahí, las dejaron ahí, ¿no? Si tú no haces, si tú no haces nada, eh, tú vas a seguir por el camino en donde vas a arrollar a las 5 personas. Si tú jalas de la palanca, porque hay una palanca, te dicen frente a ti, ¿no? Mm, Vas a, el tren va a cambiar de dirección, pues arrollando a una persona. En la figura es la siguiente. Tienes que hacer algo. O no, o jalas de la palanca o no jalas. No, no, no es que no, profesora, yo salto y desamarro a todos. No. No, profesora, pero ¿y quiénes son las 5 personas? Porque si las 5 personas son de mi familia, no me importa. Pero si la que es solamente una persona es, no sé, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, sí me importa. No. O sea, esas cuestiones paliativas no están presentes en el caso. No hay que tomarlas en cuenta. ¿No? Entonces te dice, ¿qué haces? ¿Cómo tú plantearías tu argumento en esta discusión inacabada? ¿No? Es un dilema clásico de argumentación, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué dato tenemos? ¿Cuál sería nuestro dato? Nuestro dato es lo que te están diciendo, que si tiras de la palanca, eh, matas a una persona, ¿no? Entonces, ese es nuestro dato, ¿no? El dato que nos dan en este escenario. Entonces, si tiras de la palanca, matas a otra. ¿Bien? Eh, por lo tanto, eh, podemos decir, eh, necesariamente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, por lo tanto, necesariamente, si yo digo necesariamente, o sea, sí o sí, esto es algo que sí o sí tienes que hacer, necesariamente es mi modalizador, ¿bien? Sería pues mi modalizador o mi cualificador eh, modal, ¿no? Necesariamente, ¿no? Si yo digo necesariamente, ¿qué estoy diciendo? Que no va a haber ninguna excepción. Así, es más, puedo decir necesariamente sin excepción. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Em, no hay que tirar de la palanca. Mi pretensión, si se quiere, también se le dice mi hipótesis, mi conclusión, a la conclusión que yo quiero llegar. No hay que tirar de la palanca. ¿Por qué? Porque em, ¿por qué sería mi garantía, ¿no? Mi fundamento? Porque no hay que actuar de manera en que se perjudique, ¿no? O incluso se mate a las personas, ¿no? Así sea una, ¿no? Eh, bien, ¿por qué? ¿Cuál es tu apoyo? Mira, yo me baso en esta filosofía. Hay que ver a cada persona como un fin en sí mismo. ¿No? ¿Y quién nos dice eso? Nos lo dice Immanuel Kant, ¿no? Y armé mi argumento. Oye, pero si no jalas la palanca, eh, estás matando a 5 personas. Sí, pero es una cuestión que yo no he hecho. O sea, por cuestiones X, puedes decir, el tren sigue ese camino, pero yo no he decidido nada, ¿no? Este es un argumento. Se puede armar otro argumento diciendo que sí jalo la palanca porque es mejor matar a una persona que matar a 5, sí. ¿Y cuál sería tu apoyo? Eh, la filosofía utilitarista, por ejemplo, utilizando sistemas filosóficos, ¿no? De uno u otro lado
se pueden estructurar argumentos con el modelo de Tolman. Bien, jóvenes. Ahora, una característica que encontramos en la teoría argumentativa de Perelman y no encontramos en la teoría argumentativa de Tolman es que, si tú te das cuenta, Perelman siempre nos habla de la persuasión y Tolman no. Tolman no te habla de la persuasión. Te habla así de cuestiones muy estrictas. Un elemento, 6 elementos van a formar un argumento, ¿no? Por eso es que el modelo de Tolman es muy seguido en el ámbito jurídico, ¿no? Porque si tú das cuenta de juicios que has visto en la televisión, en las series, en donde fuese, en las películas, cuando uno de los abogados o el fiscal trata de persuadir al testigo o al acusado o a la persona denunciante para que su respuesta siga un rumbo, ¿qué es lo que hace la otra parte? ¿No? La otra parte se levanta y dice, no, objeción, está tratando de delimitar, ¿no? Hacia, digamos, guiar el testimonio del testigo hacia sus propios intereses. Hay una cuestión de persuasiva allí, ¿no? En el derecho, digamos, esto no es algo que se use, por lo tanto, si tú pones a alguien de derecho a elegir entre la propuesta de Perelman o la propuesta de Tolman, seguramente va a elegir la propuesta de Tolman. Bien, jóvenes, entonces estas son las dos más importantes propuestas respecto a cómo analizar, ¿no? Desde la teoría de la argumentación, precisamente los argumentos, las estructuras argumentativas, ¿no? Uno desde un discurso y otro desde una argumentación un poco más teórica, mucho más estructurada. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ¿Sí? profesora. Bien, entonces podemos avanzar, ¿no? Además, la teoría de la argumentación, ¿qué cosa más estudia? Los tipos de argumentos, por ejemplo, formales, los que clásicamente se conocen, el argumento deductivo por un lado y el argumento inductivo por otro lado, ¿no? En el argumento deductivo tenemos premisas y conclusión. Y la verdad de las premisas necesariamente se refleja en la conclusión, necesariamente, sí o sí, ¿no? Por ejemplo, nuestra premisa 1, todos los letrados son cultos. Bien. Nuestra premisa 2, Caterine es letrada. Bien. Por lo tanto, necesariamente llegamos a la conclusión de que Caterine es culta, ¿no? Si la premisa 1 es verdadera y la premisa 2 es verdadera, según el método deductivo, ¿no? Según el tipo de argumentación deductiva, la conclusión necesariamente también es verdadera. Bien, entonces, esta es la forma en que se estructura un argumento deductivo, ¿no? Por otro lado, ¿cómo podemos estructurar un argumento inductivo? Nos dicen que en el argumento inductivo, que las premisas sean verdaderas, no necesariamente va a significar que la conclusión sea verdadera. No existe una transmisión de necesidad en estas verdades, ¿no? Tenemos, por un lado, por ejemplo, que nuestra premisa número 1, Adán es hombre y es mentiroso. Bien. Nuestra premisa número 2, Bernardo es hombre y es mentiroso. Bien. Nuestra premisa número 3, Carlos es hombre y es mentiroso. ¿A qué conclusión podemos llegar con estas tres premisas?
Mira, la conclusión que tenemos aquí. Es muy probable que por ser hombre, Daniel sea mentiroso. No necesariamente, ¿no? De las premisas no se colige que necesariamente, en conclusión, Daniel, por ser hombre, sea mentiroso. Es muy probable, ¿sí? ¿No? Es probable, es muy probable. Tal vez Daniel, por ser hombre, sea mentiroso, pero em, de estas premisas, premisa número uno, premisa número dos, premisa número tres, a pesar de que sean verdad, cada una de ellas, por ser casos particulares, no necesariamente la conclusión característica de verdad. Bien, por eso es que no nos dice, la conclusión no es tajante diciéndonos Daniel, por ser hombre, es mentiroso, sino es muy probable, ¿no? Entonces, este es el argumento inductivo. Bien, jóvenes. Entonces, estos son los dos tipos de argumentos en términos formales. Bien, claro, podemos avanzar. Bien, entonces seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? El- la teoría de la argumentación, como ya hemos dado cuenta, se dedica pues a analizar los argumentos. Y en este análisis de argumentos nos vamos a topar, jóvenes, con un silogismo muy particular. Bien, el silogismo o razonamiento conocido como entimema. ¿Qué cosa es el entimema, profesora? ¿Qué quiere decir? Bien, el entimema es un argumento o un razonamiento en donde no vas a encontrar de manera explícita, sino de manera implícita, alguna premisa o la misma conclusión. O sea, algún elemento, acuérdate, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que, a ver, primero, ¿cuáles son los argumentos, los elementos que conforman un razonamiento o un argumento? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? Puede escribirlo, puede abrir su micrófono. ¿Cuáles son? Eso lo vimos en lógica, ¿no? La semana pasada. ¿Cuáles son los elementos que forman, ¿no? Que la estructura de un razonamiento? ¿Te acuerdas? Las premisas y la conclusión. Las premisas y la conclusión, ¿no? Entonces, teniendo ya esto nosotros aprendido, ¿no? Premisas y conclusión forman la estructura de un argumento, de un razonamiento, de un silogismo. El entimema nos va a decir que en ese razonamiento, ¿ok? Uno de estos elementos no va a estar, o sea, no va a estar de manera explícita, va a estar implícitamente, o sea, ya sobreentendida, ¿no? Cuando no, mira, cuando tú ves una estructura y ves que falta alguna premisa, se va a decir que el razonamiento es inválido, porque te acuerdas qué cosa estudiaba la validez y qué cosa estudiaba la verdad. También lo vimos la semana pasada. La validez se relaciona con el estudio de qué cosa y la verdad se relaciona con el estudio de qué otra cosa. ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Había una diferenciación, ¿no? No es lo mismo verdad que validez, porque la verdad se refiere a y la validez se refiere a otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Acuérdate que la verdad se dice de las proposiciones, ¿no? O sea, los enunciados, ¿no? De la semana pasada vimos, por ejemplo, eh,
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. ¿Es verdad o es falso? Es un enunciado. Tú puedes decir de este enunciado si es verdad o es falso, ¿no? Vas a la realidad, ves que es verdad y dices, ah, es verdad, ¿no? Pero la validez se dice de los razonamientos. Por eso es que aquí te dice, ¿no? Si es que falta alguna premisa en el razonamiento, entonces es inválido. No te está diciendo es falso o es verdadero, sino es inválido. Acuérdate que el razonamiento no le importa, perdón, a la validez, cuando estudia los razonamientos, no le importa a qué enunciado tú te estás refiriendo. No le importa el fondo, le importa la forma, la estructura de tus argumentos, ¿no? Cómo se estructuran tus premisas y tu conclusión, ¿no? Entonces, en el entimema, cuando falta alguna premisa, el razonamiento es inválido. Pero cuando tú analizas este razonamiento, este argumento, y das cuenta de que existe una premisa implícita y ya la muestras, el razonamiento pasa a ser válido. Sí, profesor, ¿eso se puede? Claro, se puede, ¿no? Se puede a través del análisis de argumentos. ¿Quién analiza los argumentos? La teoría de la argumentación, precisamente. ¿Ves? ¿Te das cuenta por qué es importante la teoría de la argumentación? Porque es que de alguna manera reclamó un puesto separado de la lógica porque va más allá, ¿no? Va más allá en el estudio de los argumentos y en su propuesta de análisis de argumentos incluso. Bien, por ejemplo, mira, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Bueno, primero vamos a dar cuenta de algo, ¿bien? Eh, en sí existen entimemas de varios tipos, ¿no? Vamos a hacer la estructura clásica de un razonamiento. Tienes tu primera premisa, ¿no? Tienes tu segunda premisa, bien. Y por último tienes tu conclusión. Nos dice que el entimema es el razonamiento en donde alguna premisa o incluso la conclusión no está explícita, bien. Cuando no tenemos de manera explícita la primera premisa, decimos que estamos frente a un entimema de primer orden. Bien, primer orden. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Si es que no está de manera explícita la primera premisa. Si no está de manera explícita, si no vemos de manera explícita la segunda premisa, estaremos frente a un entimema de segundo orden. Bien, en digamos, en esta estructura clásica. Y a ver, entimema de segundo orden, si se quiere, es el más común que se va a encontrar. Bien, el paso de la primera premisa directamente a la conclusión. Y cuando no vemos la conclusión de manera explícita, si no está de manera explícita, nos encontramos frente a un entimema de tercer orden. Bien, jóvenes, entonces aquí los ejemplos más comunes que se dan son los entimemas de segundo orden, estos de acá, en donde de la primera premisa directamente pasas tú a la conclusión, ¿no? Pero a través del análisis das cuenta de que es un razonamiento válido porque la segunda premisa está de manera implícita en el razonamiento. Bien, por ejemplo aquí, este ejemplo. Ricardo golpea perros callejeros, ¿no? Tu primera premisa, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Pero aquí ya te dice, por lo tanto, el por lo tanto se representa, ¿no? Con esta flechita. Entonces, ¿no? Pero si es una conclusión, vamos a tenerla, a ver, lo vamos a borrar porque ya vamos a hacer un lío, ¿no? Por lo tanto, sí, esto de acá, ¿no? Cuando hablamos de la conclusión son estas tres bolitas, se suele dar, tres puntitos.
Bien, por lo tanto, Ricardo es malvado. Tienes tu conclusión. ¿Dónde está tu segunda premisa? Ah, profesora, es inválido porque no encuentro la segunda premisa, ¿no? Y me han dicho que un silogismo, que un razonamiento, que un argumento se compone de premisas para llegar a la conclusión. Entonces, si analizamos el argumento, la primera premisa está explícita, bien. Ricardo golpea a perros callejeros, bien. La conclusión está explícita. Ricardo es malvado. Pero aquí en el medio encontramos la premisa implícita. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Las personas que golpean perros callejeros son considerados malvados. Aquellas personas que golpean perros callejeros son pues malvadas, ¿no? Entonces, cuando damos cuenta de que existe esta premisa implícita, ¿no? En este entimema, podemos decir, ah, ok, encontré una premisa implícita, entonces el razonamiento es válido. Bien, así es como se puede, a través del análisis de argumentos, cambiar, ¿no? Digamos, la posición de un argumento de inválido a válido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, y esto a veces son consejos que uno le da a los amigos, a las amigas, ¿no? Si tú le dices, por ejemplo, a una amiga, ¿no? Si no puedes confiar en lo que hoy te dijo Juan, ¿no? Por lo tanto, no puedes creer nada de lo que te diga, ¿no? Premisa 1, si no puedes confiar, ¿no? No puedes confiar en lo que te dijo hoy Juan, ¿no? Por lo tanto, indicador de inferencia, por lo tanto, ¿no? No puedes creer, no puedes confiar en nada de lo que te diga, ¿no? Solamente tienes una premisa y una conclusión. ¿Es válido o es inválido? No, profesor, es inválido. No, pero hay una premisa implícita. ¿Cuál sería tu premisa implícita? Que si Juan, tu premisa implícita es Juan. Si Juan no es confiable en una cosa, no lo será pues en todas las demás. Y así es como, visualizando esta premisa implícita, podemos llegar a la conclusión y podemos decir que nuestro razonamiento pasó de inválido a válido. Bien, entonces esta presentación, ¿no? O esta inclusión de la premisa implícita, acuérdate, se llama entimema. Bien, ¿quedó claro, jóvenes? Bien, podemos avanzar entonces. ¿Qué más? En la teoría de la argumentación también podemos ver cómo es que se puede defender una tesis a través de los razonamientos. Bien, es decir, a través de una estructura específica, ¿no? Para demostrar aquello que nosotros estamos defendiendo. ¿Quiénes son los que defenderían su propuesta, su tesis, mediante una justificación racional, jóvenes? ¿Quiénes creen? Los que usan más esta, digamos, esta presentación para sus tesis, para sus planteamientos, sus propuestas. Según ustedes, ¿quiénes serían? ¿Se te ocurre alguien? ¿No? Que hemos estudiado a lo largo del curso. ¿Quiénes son? ¿Cómo se les conoce? Miss, ¿podría volver a repetir la pregunta? Ok, mira, aquí estamos diciendo que la teoría de la argumentación también con la teoría de la argumentación podemos estudiar cómo es que una persona puede defender una propuesta, ¿no?
como una solución a un problema mediante argumentos, es decir, mediante una justificación racional, mediante premisas para llegar a una conclusión. ¿Quiénes son las personas que suelen utilizar esta estructura para poder defender sus tesis? ¿Quién se te ocurre? No con nombre y apellido, puede ser también, ¿no? Pero en general, ¿qué clase de personas que se dedican a qué actividad suelen recurrir a estas estructuras para justificar sus tesis? Los oradores, Los oradores, sí. Pero a veces algunos oradores, políticos, Miss, ¿cómo? Los jueces, Los políticos, jueces, sí. Ya periodistas, los Bueno, sí, ¿no? En teoría los periodistas deberían, ¿no? Pero a veces los oradores, los periodistas a veces caen en cuestiones que, como vimos la semana pasada, que son falacias. Miss, Y también en una podría ser los argumentación, políticos. acuérdate. Disculpa, Los políticos. los políticos. Los políticos también caen en falacias, ¿no? Y en una argumentación no se puede, pues, aceptar precisamente la aplicación de falacias. ¿Podría ser Y los científicos? los científicos también, sí, los científicos necesariamente, ¿no? Lo que vamos a ver después. Pero ¿sabes quién más que también se relaciona con la ciencia? Los filósofos. Los filósofos necesariamente tienen que recurrir a esta estructura, a estos argumentos para defender sus tesis, ¿no? Los filósofos que hemos visto, ¿no? Hasta esta semana, ¿no? Vimos en la filosofía antigua, vimos la filosofía moderna, vimos la filosofía contemporánea, la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Cada filósofo que hemos visto planteaba una posición frente a distintos temas y lo hacía mediante argumentos, ¿no? Incluso vimos, por ejemplo, el caso en que Aristóteles, discípulo de Platón, quien vivió 20 años, desde los 17 hasta los 37, 38 años, que es cuando él tiene esta edad y muere Platón, ¿no? Muere, él deja la academia, digamos, pasó más de la mitad de su vida con su maestro Platón, pero en sus argumentaciones eh, critica a Platón, ¿no? Pero lo hace mediante argumentos, o sea, no lo critica porque, ¿sabes qué? Yo me fui de la academia porque Platón no me dejó la dirección de la academia antes de morir. No, nunca dice eso, ¿no? Lo hace mediante argumentos y dice, sí, o sea, Platón es mi amigo, Platón fue mi amigo, pero mi razón me dice que lo que él estaba planteando era errado y por lo tanto yo planteo esta otra cosa. Y lo hace mediante argumentos, ¿no? En sus notas. Eh, en la época moderna también, por ejemplo, podemos tomar, ¿no? Para ver cómo se estructura, cómo se defiende una tesis mediante estos argumentos a un filósofo de la modernidad, padre del racionalismo. ¿Quién es el padre del racionalismo, jóvenes? Descartes. Descartes, ¿no? René Descartes es filósofo francés, padre del racionalismo. ¿Qué nos dice Descartes? Eh, ¿Te acuerdas que en la filosofía moderna estamos saliendo pues de esta, digamos, de la etapa medieval, ¿no? Y de esta dominación de la iglesia o de la fe, ¿no? Ante la filosofía. Entonces, hay con Descartes, ¿no? Se apertura, se inicia esta, este esta actitud desafiante frente a la autoridad. ¿Quién era la autoridad? La iglesia, ¿no? El pensamiento medieval, ¿no? El que la filosofía debe estar sometida y debe trabajar para comprobar las cuestiones que le diga la fe o la iglesia. Entonces,
Ante esta, recuerda, ¿no? Esto lo vimos en la clase número 3, no me equivoco, la semana número 3, y con esto lo que hace Descartes es, bueno, yo voy a desafiar esta autoridad eclesiástica y voy a dudar de muchas cosas, ¿no? ¿De qué duda Descartes? ¿Te acuerdas? En primer lugar, ¿te acuerdas de qué duda? ¿Sí? Primero Descartes duda de sus sentidos, porque dice a veces, ¿no? Yo creo ver una cosa, pero me acerco y esa cosa no es lo que yo en principio creía. Mi vista me engañó, ¿no? A veces yo creo escuchar algo, a veces nos pasa a todos, ¿no? Pero después cuando le pido, por ejemplo, a una persona que me está hablando, primero pienso que me está diciendo una cosa y le digo, por favor, ¿puedes repetirme lo que me has dicho? Y me está diciendo otra cosa totalmente distinta. Mi oído me engañó. Entonces, si me engañaron ahora, ¿cuántas veces más me habrán engañado antes y cuántas me engañarán después? Voy a dudar de mis sentidos. Una premisa, ¿no? ¿De qué más voy a dudar? Voy a dudar, ¿no? De las costumbres, de aquello que me han enseñado, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Lo que me han enseñado, las tradiciones de mi pueblo, ¿no? También voy a dudar de eso, por ejemplo, ¿no? ¿De qué más puedo dudar? Voy a dudar de las matemáticas, ¿no? De las matemáticas, porque a veces también, no sé, me salen bien. Y además también, para dudar de esto, Descartes plantea, ¿no? La existencia de un duendecillo maligno que puede estar ahí rondándome para que yo me equivoque, ¿no? Para que todas estas cuestiones me engañen y yo tome por verdaderas cosas que no lo son, sus premisas, ¿no? Eh, Esas son sus premisas. ¿Cuál sería su conector de inferencia? Su conector de inferencia sería, pero cuando yo estoy dudando de todo, ¿no? Te dice Descartes, hay algo que yo no puedo negar, precisamente que estoy dudando, que yo estoy ejerciendo el acto de dudar de las cosas, ¿bien? De todo aquello que me rodea. Por lo tanto, ¿no? Y ahí es cuando ya llegas a tu conclusión. Por lo tanto, ¿no? Lo que sí, de lo que no puedo dudar es que soy una cosa que duda, soy una cosa que piensa, soy una cosa que razona. Bien, y allí es donde emerge su filosofía primera, ¿no? Pienso, por lo tanto, existo. Al pensar, al asegurarme 100% que estoy dudando y por lo tanto estoy pensando, estoy razonando, puedo asegurar 100% que existo, que soy sobre todas las cosas, más allá de mi cuerpo, de mi extensión, soy una cosa que piensa, soy una cosa que razona. Y así es como Descartes defiende su tesis racionalista y su filosofía racionalista, ¿no? A partir de la cual después va a ir acaparando otras disciplinas filosóficas, porque esto en una primera instancia es una respuesta al problema de la teoría del conocimiento, es decir, ¿cómo conocemos? ¿Qué cosa podemos conocer? ¿No? Ya hemos visto en nuestra clase de filosofía moderna que nos habla Descartes de las ideas, de las sustancias, etc. Pero en primer lugar, así es como, ¿no? De esta manera estructurada, Descartes defiende su tesis racionalista. Bien, jóvenes, ¿quedó claro? ¿Sí? Si tú te das cuenta, ¿cómo estructuró Descartes en este ejemplo? Podemos hacer ejemplos de todos los filósofos o de otros pensadores, también otros argumentos.
Descartes no dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta lo que me enseñaron cuando fui a este colegio católico, ¿no? O este colegio relacionado a la iglesia, ¿no? Yo tuve un profesor que era sacerdote y no me caía bien. No utilizó estas cuestiones, utilizó argumentos racionales, ¿no? Mientras más, digamos, tus premisas y tus argumentos se configuran como más racionales, van a tener precisamente mucho más peso, si se quiere. Por eso es que hasta el día de hoy estudiamos el sistema filosófico cartesiano, ¿no? Porque ha trascendido de esa manera. Bien, jóvenes, entonces esta es un ejemplo, una forma de cómo se puede defender una tesis a través de los razonamientos, de los argumentos. Y esto lo va a estudiar, pues, la teoría de la argumentación, precisamente. Bien, entonces avanzamos, ¿no? La teoría de la argumentación también nos va a decir cómo es que podemos refutar un argumento, ¿sí? ¿Sí? Existen estructuras, ¿no? Que alguien puede considerar argumentos, pero que se pueden refutar, ¿no? Acuérdate que vimos el modelo de Tolming, donde un elemento era la excepción o la refutación. Es decir, también está contemplada la acción de refutación de un argumento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las famosas falacias. ¿Te acuerdas las falacias a ver, dime una falacia que no esté en la diapositiva, ¿eh? Una falacia que hayamos visto la semana pasada. ¿Alguien se acuerda el nombre al menos? Falacia ad baculum. Falacia ad baculum, ¿no? Por ejemplo, tienes la famosa falacia ad hominem, ¿m? Ad misericordiam, etcétera, ¿no? Que vienen desde la lógica, pero que al formar parte de un argumento, la falacia, ya se puede analizar desde la teoría de la argumentación. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice? Esta falacia nos dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre, hay que respetarla. Bien, aquí se da una falacia de ambigüedad de modo equívoco. ¿Alguien se acuerda la característica principal de la falacia de ambigüedad de modo equívoco? ¿No? ¿Cuál es su definición? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué se dice que es de modo equívoco? Se dice que es una falacia, es del tipo de equívoco, jóvenes, porque se está utilizando en este caso la palabra madre en más de una definición o en más de un sentido, ¿no? La primera frase, la ociosidad es la madre de todos los vicios, es decir, es el origen de todos los vicios, ¿no? Pero como es madre, hay que respetarla. Y aquí esta palabra madre está refiriéndose a la madre como la persona, ¿no? Que forma parte de nuestra familia, ¿no? Uno de los pilares de la familia tradicional, ¿no? La figura de la madre, ¿no? No madre como el origen de, ¿no? Entonces, al tomar estas palabras, cada una en un sentido distinto, si te dicen eso, tú puedes refutarlo, tú puedes responder, tú puedes contraargumentar diciendo, ah, estás cayendo en una falacia del tipo equívoco, ¿no? Y esta contraargumentación frente a falacias es muy común y las falacias que más puedes encontrar tú en debates, en exposiciones, en debates sobre todo y en debates políticos, ¿no? No solamente en elecciones, también no solamente en temporada de elecciones, sino, por ejemplo, en el pleno del Congreso. Suele ver lamentablemente muchas falacias ad hominem allí.
¿no? No se debaten los argumentos, sino es que se ataca directamente a las personas y suelen ser pues entre parlamentarios que están en distintas bancadas, en distintos bandos, se atacan directamente, ¿no? Son ese tipo de muchas falacias que se cometen en estos discursos que incluso han sido armados en días anteriores, con muchas horas y muchos días de anticipación, aún así tienen una argumentación muy, muy débil. Bien. Otro argumento que podemos refutar, ¿cuál es? ¿No? Nos dicen, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Bien, este es el argumento que nos presentan. ¿Qué cosa le podemos responder a este argumento? ¿No? Que, ven, ok, pero los videojuegos también pueden ser adictivos, ¿no? Incluso frente al exceso de exhibición en el que tú estás frente a la pantalla, puede ocasionar daños en la vista, ¿no? Pérdida de visión, enfermedades de la vista, etcétera, ¿no? Entonces, esta puede ser la contraargumentación. Bien, digamos, esta es una contraargumentación muy escueta, pero para contraargumentar a argumentos, de la redundancia de este tipo, se suelen presentar muchos datos, ¿no? Existen muchos estudios de, por ejemplo, cómo es que los videojuegos generan adicción, cuáles son las consecuencias, eh, y también, pues, cuáles son las consecuencias a nivel de la salud visual de las personas que son muy asiduas a estar frente al computador con este tipo de juegos, ¿no? También es posible, ¿no? Brindar todos los datos que tenemos a nuestro alcance. Bien, entonces así es como podemos refutar un argumento o incluso, sobre todo, refutar falacias que se suelen presentar en el día a día, incluso en nuestra vida cotidiana. Bien, jóvenes, entonces avanzamos, ¿no? Y como ya habían comentado por ahí, el argumento también se utiliza mucho y en realidad debe utilizarse en el ámbito de la ciencia, ¿no? En la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, la investigación científica eh, debe respaldarse por evidencia empírica, ¿no? Evidencia que se toma de la experimentación. Ahora, aquí. eh, ¿No? Evidencia que se toma de la experimentación, por eso es evidencia empírica, o al menos debe ser posible que esta se pueda verificar, falsear o debilitar por la evidencia que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, cuando se presentan estudios, por ejemplo, de las distintas ciencias, existen revistas especializadas en donde, por ejemplo, se presentan estudios, experimentaciones con datos, ¿no? Con datos, ¿no? Se estudió una población de tantos números, con una muestra de tantos números, y se obtuvieron los siguientes resultados. Y se explica cómo es que se obtuvieron los resultados, qué pasos del método científico, por ejemplo, ¿no? Se siguieron para obtener la evidencia. Y así es como eh, se pueden sustentar estos argumentos. ¿Ven? La investigación científica por su naturaleza, necesita eh, manifestarse a través de esta estructura argumentativa. Bien, el científico no va a decir, mi conclusión es tal porque, bueno, a mí me pareció, pues creo que se aproxima a lo que a lo que es verdad. No, la ciencia cuenta con herramientas y con un método también, precisamente para llegar lo más cercano posible a la exactitud, ¿no? Las distintas ciencias, ¿no? Además, la argumentación en la investigación científica debe explicar fenómenos naturales, ¿sí? Debe explicar los fenómenos naturales
y también debe dar cuenta de lo que nosotros conocemos como fenómenos sociales. Por ejemplo, ¿no? Si tú recuerdas, hace algunos años, cuando estábamos pues en nuestro país, era uno de los que seguía todavía en cuarentena por la pandemia, por la COVID-19, ¿no? En algún momento, el gobierno dicta lo siguiente. Los días lunes, martes y miércoles salen las mujeres, si no me equivoco. Y los días martes, jueves y sábado van a salir los varones a hacer las compras, obviamente actividades esenciales, ¿no? Como ir a los mercados, a los supermercados, a las farmacias, a las bodegas. Eso era lo que podías hacer, ¿no? ¿Qué sucedió? El gobierno de ese entonces replica esta política porque se había visto esta política en algunos, si no me equivoco, algunos países de Europa, ¿no? Alrededor del mundo. Y habían funcionado. Entonces el gobierno dijo, ah, ok, entonces hay que aplicarlo aquí, ¿no? Es más fácil, de esa manera es muy fácil ver quiénes están saliendo, si son varones o mujeres, etcétera. ¿Qué pasó? Esa política no prosperó, ¿no? Llegó a aplicarse por algunas semanas, luego muchos científicos sociales incluso se manifestaron en contra de esta política y dijeron, no puedes aplicar políticas externas, políticas que funcionaron en otros países, porque la realidad social, etcétera, del Perú es distinta, tiene ciertas características que no, de alguna manera no hacen posible que esta política pueda ser exitosa. Y en realidad no lo fue, ¿no? No lo fue. Posteriormente, muchos científicos sociales jóvenes realizaron estudios por este caso, ¿no? Están publicados en revistas especializadas, etcétera, y dan explicaciones a través de argumentos, ¿no? De por qué esta política no se pudo aplicar, ¿no? Por una cuestión eh, de cómo es la sociedad peruana, cómo está estructurada, por ejemplo, hay muchos varones, obviamente cada vez menos, pero hay muchos varones que no se interesan por las actividades domésticas, por ejemplo, cuestiones básicas que uno puede decir, ah, es básico que cualquier persona, sea varón o mujer, sepa cuáles son los ingredientes para preparar un plato básico, como por ejemplo un arroz con pollo, ¿no? Todos sabemos más o menos cómo hacer. Pero en realidad muchos estudios indican que si se quiere la dejadez o también aquí influye mucho la estructura llena de machismo, etcétera, de la sociedad peruana en sí, muy conservadora, que todavía este pensamiento de que a la mujer solamente le corresponde el cuidado de la casa, de la cocina, etcétera, y el varón pues solamente sale a trabajar, ¿no? Este pensamiento pues afectó, ¿no? De manera negativa la aplicación de la política, de esta política de qué días salen varones y qué días salen mujeres, que el gobierno de turno quiso aplicar y no prosperó, ¿no? A través de argumentos de experimentación, de encuestas, etcétera, la ciencia social, las ciencias sociales pueden dar cuenta de por qué se dio, ¿no? Por qué se dio este cambio, por qué no prosperó esta política. Bien. Además, la argumentación en la investigación científica debe seguir normas establecidas por la comunidad científica del momento. ¿Qué cosa es la comunidad científica? La comunidad científica, jóvenes, son los miembros, ¿no? Los científicos miembros de cada especialidad, si se quiere, de cada ciencia, que a su vez son los que aceptan, por ejemplo, un método científico, ¿no? En biología, cómo seguir los pasos, en química, qué pasos para la experimentación, en física también, ¿no? Si acepta, la comunidad científica también acepta las leyes, las teorías, porque nosotros sabemos, por cuestiones de historia de la ciencia, que las teorías se pueden refutar, se pueden dejar. Por ejemplo, ¿no?
La teoría geocéntrica, la que te decía que la Tierra era el centro del universo y todos los demás planetas y el Sol giraban alrededor de ella. Por mucho tiempo se aceptó esta teoría. Luego, ¿qué pasó? Vino un señor, ¿no? Un científico con mediciones, con experimentaciones, digamos, las experimentaciones que podía hacer en su tiempo y dijo, no, no es así. El Sol es el centro del universo y los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor de él, ¿no? Hubo una polémica, etcétera. Finalmente, la teoría heliocéntrica fue la que se aceptó y hasta hoy se maneja, ¿no? Se maneja. Entonces, la comunidad científica acepta o refuta o rechaza, perdón, las propuestas, las hipótesis, las teorías, ¿no? Y también, digamos, plantea cuáles son los pasos del método científico que se deben aplicar y, por ende, cómo es que se van a estructurar los argumentos en la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, una norma de la comunidad científica, cuando se va a hacer un estudio y se van a aplicar, por ejemplo, encuestas, ¿no? Siempre se requiere que las personas que van a componer la muestra, ¿no? Sean pues variadas en distintos ámbitos como la edad, ¿no? Género, que sean equitativos, no sé, nivel socioeconómico, si se va a estudiar eso, grado de instrucción, todo eso que sea aleatorio, ¿no? Para que la investigación no esté dirigida exactamente. Bien. Entonces, así es como podemos dar cuenta de cómo se utiliza la argumentación en la investigación científica, jóvenes. Bien, por último, vamos a ver un poquito esto. ¿Cuáles son los enfoques del razonamiento? Del razonamiento, es decir, el argumento, ¿no? El silogismo, si se quiere, ¿no? Tenemos el clásico enfoque, el enfoque formal. Bien, es decir, tenemos aquí, ¿te acuerdas cómo se llamaban estas letritas? ¿Qué nombre te dije que se le daba? ¿No? La letra P, la letra Q, también se utiliza la letra R, S, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando vimos Frege en lógica, ¿no? Estas letras se llaman variables, ¿bien? Si se quiere, variables proposicionales incluso, ¿no? Entonces, tienes una variable, dos variables, ¿no? Que se repiten. Esta flechita, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Es un signo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice en lógica? ¿Te acuerdas? Entonces, Entonces, ¿no? Claro, significa entonces, es un conector lógico, ¿no? Significa entonces. Entonces, tú dices aquí P, variable P, entonces Q. Primera premisa. Segunda premisa, ¿no? Y P, unimos, ¿no? Y P. ni son como proposiciones. Claro, por eso se le dice variables proposicionales. O sea, en lugar de poner el enunciado, porque acuérdate que este razonamiento formal que viene de la lógica no le importa qué es lo que dice tu enunciado, ¿no? Por eso es que se reemplaza por estas letras que se les conoce como variables proposicionales. Quien plantea esto es Gottlob Frege. Bien. Acuérdate, ¿no? Cuando vas a estudiar este razonamiento, por eso mira, son enunciados sin interpretar, ¿no? A mí no me importa qué significa P, qué enunciado es P, qué enunciado es Q, no me importa, yo solamente voy a ver la estructura, ¿bien? Por eso es un razonamiento formal y al final, cuando yo analizo esta estructura, te voy a decir si es válido o si es inválido
tu razonamiento. Acuérdate, estamos viendo el razonamiento. Es decir, no te va a decir es verdad, es falso, no. ¿Es válido o es inválido? ¿No? Acuérdate que se estudia así, ¿no? Ese tipo de estructuras, de argumentos, de razonamientos que viene desde la lógica, se preocupa por la validez o invalidez, no por la verdad o la falsedad. Entonces, este es el razonamiento más básico, ¿no? El primero que hemos aprendido, el razonamiento formal, ¿no? Solamente vemos las variables, los conectores, no vemos los enunciados en sí, ¿no? ¿Qué otro tipo de razonamiento tenemos? El razonamiento material, ¿no? Aquí, a diferencia del razonamiento formal, sí vamos a ver el contenido. Bien, jóvenes, aquí no les importa, aquí el razonamiento formal no le importa el enunciado, no le importa. Aquí sí, mira, acá vamos a ver qué cosa hace verdadero o correcto, ¿no? O falso también, o incorrecto, ¿no? A los enunciados, ¿bien? Vamos a ver su contenido, o sea, son dos enfoques distintos, ¿bien? En el razonamiento material, por ejemplo, tenemos cuando alguien Cuando alguien, tú como ciudadano peruano, bien, al momento que tú integras la sociedad peruana, eres adjudicador de derechos y de responsabilidades, de deberes, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, ¿no? Bueno, lamentablemente ahora el mundo se eh, está interactuando, alguien no te permite ejercer tu libertad de expresión o de conciencia o de pensamiento. Bien, se aplica a ellos, si es que se sigue una denuncia, etcétera, ¿no? Inmediatamente la Constitución política, que es nuestra Carta Magna, ¿no? Por encima de todos los códigos, estos se rigen por debajo de la Constitución, se está violando tu derecho a la libertad de conciencia o de pensamiento, ¿no? Por lo tanto, este es el razonamiento, ¿no? A través del razonamiento material, y aquí es donde muchos ejemplos tienen que ver con los distintos códigos penales, civiles, no sé, la ley del trabajo general, etcétera, ¿no? Eh, Aquí sí importa ver si el razonamiento, por ejemplo, una sentencia, ¿no? En el ámbito jurídico, ¿es verdadero o es correcto? Porque está basado en herramientas auxiliares como los códigos o la misma constitución política, ¿no? Y es la diferencia tajante entre el razonamiento formal, que no le importa qué enunciado tú estás presentando, por eso le pone unas variables, no le interesa, y el razonamiento material, que sí estudia el contenido de tus enunciados, de tus proposiciones. Bien, por último, tenemos al razonamiento pragmático, que nos dice que este razonamiento es una actividad que busca la persuasión. Yo, con el argumento que te voy a presentar, voy a persuadirte para que estés de acuerdo conmigo o lleguemos a un acuerdo en general, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el profesor de psicología me ha persuadido de que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico, ¿no? El profesor de psicología me ha dicho, tienes que dormir mínimo 8 horas todos los días, ¿no? O sea, tú llegas, ¿no? Ya vas a descansar, tu celular lo dejas a un lado, nada de estar con el celular en la cama, te relajas y duermes tus 8 horas. Pones tu alarma que te despierte en 8 a 9 horas, te dice. Porque así, ojo, así vas a tener un buen rendimiento académico, vas a poder aprobar tu examen de admisión. ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo con este razonamiento pragmático? Te estoy persuadiendo, ¿no? Te estoy dando una razón que a ti te interesa, ¿no? Tu fin de estar aquí en las clases es poder alcanzar una vacante, ¿no? En el examen, en el examen, ¿no? En los distintos exámenes de la pre o en el examen de admisión,
Entonces, así es como yo manejo mi razonamiento. ¿Te acuerdas qué teórico de la argumentación se interesa mucho por la persuasión? Vimos dos. ¿Cuál de los dos se interesa por la persuasión? ¿Te acuerdas? Los sofistas. No, bueno, sí, pero los que hemos visto hoy. ¿Te acuerdas que vimos dos teóricos de la argumentación, dos señores? ¿Cuál de los dos se interesa por la persuasión, por el discurso, por el orador? Lo mencionamos, ¿te acuerdas? Perelman. Bellman. Perelman. Perelman, ¿no? Chaim Perelman. Mientras que Tolmin, no, Tolmin no le interesa, no menciona eso. Bien, entonces podemos decir que Perelman estudia, por ejemplo, este tipo de razonamientos pragmáticos. Bien, bien, jóvenes, entonces nos queda tiempo para ver algunos ejercicios de esta semana. Voy a dejar de compartir para poder compartir las preguntas. Bien, me dan unos segundos, por favor. Bien, ¿se logra ver? ¿Logran ver el documento? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me pueden confirmar? Sí, profesora, sí se ve. Ok, bien, perfecto. Entonces tenemos primero la lectura complementaria que nos dice lo siguiente. La principal diferencia entre los lenguajes formales y el lenguaje natural humano reside en su uso desde el punto de vista de la comunicación. Los lenguajes formales han sido diseñados para ser usados en determinados contextos y con fines comunicativos muy concretos, frente a la versatilidad contextual y a la creatividad propias de las lenguas humanas. Por lo demás, los problemas de ambigüedad o de complejidad estructural que se derivan de la comparación entre los lenguajes formales y los lenguajes naturales muestran solo diferencias de grado que no tienen por qué ser consideradas como características propias de dos realidades esencialmente distintas. En este sentido, Richard Montaigne propuso en las décadas de 1960 y 1970 un programa de investigación en el que las lenguas naturales eran consideradas desde una perspectiva similar a la de los lenguajes formales de la lógica y de las matemáticas, de modo que en su análisis cabría la posibilidad de utilizar herramientas extraídas a partir de estos últimos. Bien, entonces, de este fragmento, teniendo en cuenta cuáles son los propósitos de la teoría de la argumentación, ¿no? Podemos decir qué cosa de este texto. Podemos decir que solo los lenguajes formales son correctos en la comunicación, que el lenguaje lógico y el lenguaje natural son radicalmente distintos, que el lenguaje natural es superior al lenguaje formal en la argumentación, que los lenguajes naturales están plagados de ambigüedades y falacias, o que los lenguajes formal y los naturales no son esencialmente distintos. La E. ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes? La EMI. La La E. letra E, ¿no? ¿Qué nos dice el texto o este fragmento? Nos dice, pues, que tanto lenguajes naturales como lenguajes lógicos, ¿no? Perdón, lenguajes formales, no tienen por qué
ser consideradas estas formas como características propias de dos realidades esencialmente distintas, ¿no? Por eso es que se propone un programa donde se puede estudiar el lenguaje natural desde las formas de la lógica y las matemáticas, ¿no? No son esencialmente distintos según el argumento que nos da pues Salguero en este texto. Bien, entonces, lectura complementaria, la alternativa es la letra E. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios. Bien, nos dice, primer ejercicio. La teoría de la argumentación de Chain-Perelman constituye una de las apuestas más interesantes que pone de relieve la importancia de convencer a los demás de nuestra posición a través de la práctica argumentativa. Vale decir, es necesario que nuestro discurso explique y convenza. La exigencia de adhesión de un auditorio a las ideas que tratamos de probar. En términos del jurista y filósofo español Manuel Atienza, lo que hace Perelman es rehabilitar la lógica y rescatar la retórica como una práctica argumentativa cuyo objetivo consiste en captar la adhesión de alguien o de muchos en un esfuerzo comunicativo para resolver una diferencia de opinión. En base al texto, es compatible afirmar que un concepto central en la teoría de la argumentación. ¿Qué cosa es? La persuasión como elemento prevalente en el discurso argumentativo o construir una lógica específica para que el público nos entienda bien, o tal vez el uso de las técnicas orales y normas estrictas para convencer a la gente, o la necesidad de apelar a cualquier falacia para convencer al auditorio, o también puede ser la propuesta de Perelman, ¿no? El papel de la retórica en la propuesta de Perelman es insignificante. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes, según ustedes? Según lo que hemos visto también de Perelman, ¿no? ¿Cuál es un concepto central en la propuesta de la teoría de la argumentación de Chain-Perelman? ¿Te acuerdas? La A, Miss. La A, ¿no? Sería la letra A. ¿Por qué la letra A? Porque Perelman utilizaba la argumentación como persuasión o busca influir Eh, en el oyente. Ujú, claro, él analiza el discurso, ¿no? El orador, el papel del orador, cómo el orador persuade, ¿no? Mira, ¿ves? Es necesario que nuestro discurso explique y convenza, es decir, aplique persuasión, ¿no? ¿Para qué? Para que el auditorio se adhiera, o sea, diga, ah, sí, está bien, sí, tu argumento me ha convencido. Yo pensaba distinto a ti, pero ahora pienso como tú, le va a decir el auditorio, el interlocutor al orador, ¿no? Eso es muy importante en la teoría de la argumentación que nos propone Chain-Perelman, ¿no? Por eso es un concepto central según este texto, ¿eh? Estamos hablando de Perelman. Si vamos a hablar de Tolmin, es otra cosa. Si hablamos de otros teóricos de la argumentación que ven desde otros puntos de vista, es otra cosa. Pero acuérdate, el texto nos está hablando de la teoría de la argumentación de Perelman. En ese caso, un elemento central es la persuasión. ¿De acuerdo, jóvenes? Seguimos. Entonces, ejercicio 1, letra A. Miss, disculpe, Sí. una pregunta. En la Ujú. letra C hace mención de el uso de las técnicas orales y normas estrictas para convencer a la gente. ¿Eso también no tendría que ver algo con Perelman? No lo menciona exactamente y el texto, porque acuérdate que siempre es basándote en el texto, ¿no? Tampoco lo menciona. Te habla más, sobre todo que el discurso convenza, que logres la adhesión a un auditorio. eh, el uso de técnicas orales, Perelman no menciona más que si se quiere, el uso de la retórica, de una nueva retórica, pero no te habla de normas estrictas.
Quien te habla de pasos estrictos, si se quiere, es Tolmin, por ejemplo, en su modelo de Tolmin, ¿no? Pero Perelman solamente te va a hablar de cómo la retórica se puede revalorizar para convencer a través de digamos, un discurso con argumentos persuasivos. ¿Bien? Ok, mil gracias. Ok. Bien, entonces seguimos. Ejercicio número 2 nos dice, un asesor de tesis indica que para desarrollar una investigación en primer término es necesario encontrar aquellas leyes generales que marcan el eje del tema que quiere abordar la tesis. Luego de establecer las pautas generales, se deberá construir las hipótesis necesarias para el desarrollo de la investigación. Estas hipótesis tendrán que ser premisas desprendidas de las leyes generales. De esta manera se debe avanzar desde las premisas generales necesariamente hacia las premisas particulares del tema de estudio. A partir de los consejos de este asesor de tesis, podemos concluir ¿qué cosa? Que los pasos indicados son propios de los argumentos inductivos, que las hipótesis no deben tener relación con la idea general, que son las pautas que se exigen para una argumentación deductiva, que tiene una clara orientación hacia los argumentos persuasivos, o que las leyes generales deben surgir de los casos particulares. ¿Cuál es la alternativa que aquí debemos marcar, jóvenes? ¿Qué es lo que se puede concluir de esta situación? Luego las hipótesis tienen que ser premisas desprendidas de las leyes generales, nos dice. Así se debe avanzar desde las premisas generales necesariamente hacia las premisas particulares. ¿Qué tipo de argumento avanza desde las premisas generales necesariamente hacia las premisas particulares? ¿Te acuerdas cuando vimos tipos de argumentos? La A. La A. El argumento inductivo era necesario. No, decía que era, no No. necesariamente se transfiere a la conclusión. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La C, La letra C, ¿no? La letra C, la característica de la argumentación deductiva es que necesariamente de un caso general vamos a desprender conclusiones em, particulares, ¿ya? Por eso, ¿no? Se debe avanzar desde las premisas generales hacia las premisas particulares, ¿no? Del tema. Por ejemplo, si un asesor de tesis te dice eso, ¿no? Vamos a ver lo general hacia lo particular que tú quieres estudiar en tu tesis, ¿bien? Entonces, el ejercicio número 2, alternativa, la letra C, ¿bien? Ahora, seguimos. Ejercicio número 3. Durante toda su vida, el filósofo inglés Francis Bacon trató de reformar el saber, es decir, reorganizó el método científico. El método que creó intentaba facilitar un instrumento para analizar diversas experiencias. Para esto era necesario hacer una recopilación de numerosos casos concretos del fenómeno u objeto estudiado, registrando las características o propiedades comunes entre ellos. Según Bacon, este procedimiento debía llevar de las particularidades a conclusiones que pueden o no ser ciertas. Entonces, en este texto supone una relación ¿con qué cosa, jóvenes? Con el valor de la ciencia y de las hipótesis, con la importancia del argumento deductivo, con los errores del método inductivo aristotélico,
con las características del argumento inductivo o con un enfoque formal de casos y experiencias, ¿no? ¿Con qué se Yo creo que relaciona? es la D. Con la D, Mish. Sí, ¿no? Este ya no es un argumento deductivo, es un argumento inductivo, ¿no? Desde casos, ¿no? Vamos a ver de las particularidades a conclusiones, ¿ok? Entonces, de lo particular a lo general. Pero estas conclusiones pueden ser o no pueden ser ciertas, ¿no? No son necesariamente verdaderas, ciertas, ¿no? Una característica del argumento inductivo. Entonces, ejercicio número 3, letra D. Si nos alcanza para un ejercicio más. A ver, avancemos. Ejercicio número 4 nos dice, la Enciclopedia de Filosofía Stanford señala que un entimema se refiere a las distintas maneras en las que se puede expresar una explicación. Actualmente se le considera como una forma de argumentación similar a un silogismo, aunque en este caso tiene una forma más sintetizada. Su característica principal es que es una forma de argumento que posee una estructura con sus elementos exactos, que no expresa explícitamente una de las premisas, que contiene falacias en las premisas y en la conclusión, que sí presenta todas sus premisas de manera explícita o que marca la diferencia entre premisas y conclusiones. ¿Cuál es el caso de un entimema, jóvenes? ¿Cuál es la alternativa? La B. La letra B, ¿no? Acuérdate que en el entimema no encontramos explícitamente una de las premisas, ¿no? O hasta la conclusión, ¿no? Sino que está de manera implícita, ¿bien? Entonces, ejercicio número 4, letra B, esto creo que es un ejercicio sencillo, no hay mucho que explicar. Acuérdate, en el entimema, una de las premisas se encuentra de manera implícita, ¿no? Que la encontramos a través del análisis del argumento. Entonces, a ver, vamos a tratar de avanzar más. Ejercicio número 5. Una tesis es una argumentación lo suficientemente específica en la que el autor expresa su posición, postura o punto de vista frente a un tema determinado. A su vez, la tesis se defiende mediante el despliegue de argumentos planteados con el fin de dar respuesta o persuadir a los jurados u oyentes. De esta manera, en la defensa de una tesis, ¿qué sucede, jóvenes? Las premisas proporcionan la evidencia que respalda la conclusión. El autor debe poner mucho énfasis para convencer al auditorio. Es preciso desarrollar únicamente una argumentación deductiva. Se debe evitar incurrir en el mayor número de argumentos entinemáticos, o las premisas son suficientes para que se logre la comunicación. ¿Qué sucede? ¿Qué es necesario en la defensa de una tesis, jóvenes? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La B, Mish. La B. El autor debe poner mucho énfasis para convencer al auditorio. ¿Te acuerdas cuando te expliqué paso a paso cómo Descartes defendía su tesis racionalista, ¿no? Eso es la defensa de una tesis mediante argumentos. ¿Te acuerdas esa estructura? ¿No? Eh, en la defensa de una tesis, jóvenes, las premisas, ¿no? Las premisas que tú das, acuérdate que el argumento es premisas y conclusión. Las premisas precisamente son los datos, la evidencia que van a dar soporte a tu conclusión. Y así es como se estructura en la defensa de una tesis, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos lo de Descartes, ¿no? Las premisas eran fundamentales para dar la evidencia, el soporte, el fundamento a la conclusión que tú querías llegar. En el caso de Descartes, soy una cosa que piensa, soy una cosa que razona, soy razón por sobre todas las cosas. Bien, entonces, ejercicio número 5, letra A. Voy a dejar de compartir y para compartir las claves restantes, a ver, un minuto, por favor.
Bien, entonces estas son las claves de la lectura complementaria y los ejercicios de esta semana, jóvenes. Entonces, bien, esta sería la clase de hoy, teoría de la argumentación, semana 7. Nos vemos el siguiente jueves para desarrollar ya nuestra semana número 8, que me parece que es ontología. Ya vamos a ingresar a las disciplinas filosóficas. Bien, jóvenes, entonces les deseo una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto, Miss. Chao, hasta luego.